Tengan buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la semana pasada. Vamos a hacer el recordatorio. Tenemos, quiero ver, 2, 4, 6, 6 horas para desarrollar un perfil de investigación. 6 horas clase, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero qué es la diferencia entre un perfil, un protocolo y un informe final, porque es parte de la secuencia educativa que tenemos que desarrollar. Tenemos que un perfil de investigación es un resumen de la investigación que se propone hacer. En él se establecen temas centrales que se tiene la intención de abordar. Es un resumen. Acá está, por ejemplo, lo que ya les había dicho es que un perfil de investigación varía de institución a institución. Hay quienes lo piden todavía mucho más completo. En este caso, pero siempre es digamos, como un resumen. En este caso, nosotros en la Universidad Evangélica, el esquema que tiene para un perfil de investigación es aquel que tiene un título, una descripción del problema, su enunciado o pregunta de investigación, delimitación o alcance de la investigación, su justificación, los objetivos, factibilidad, cronograma y presupuesto. Luego, ¿qué es un protocolo de investigación? Para que empecemos a diferenciar qué es uno y qué es el otro. El protocolo de investigación es un elemento importante dentro de la etapa ya de lo que es la planificación prácticamente de lo que es la investigación. Se trata de un documento, dice, que elaboran los investigadores y cumple una función de guía orientadora para desarrollar la investigación. Esto es bien importante, ¿verdad? Esto de la guía orientadora, ¿verdad? Aquí un poco se aplica lo de las clasificaciones, digamos, del método científico, ¿verdad? Que debe ser riguroso. Entonces nosotros construimos esta guía y nosotros tenemos que ser rigurosos en seguirla, ¿verdad? El protocolo de investigación, un documento dice que define las partes que debe tener toda la investigación para ser considerada como tal, ¿verdad? Se caracteriza por definir variables y procedimientos verificables. Si se repiten los mismos procesos, lo que se define como científico. Muchas de las características del método científico tenemos que, cuando hacemos una investigación, tenemos que aplicarlas. Y la parte esa de rigurosa es precisamente cuando yo construyo todas las etapas de la investigación, porque esa es mi guía y tengo que seguirla, ¿verdad? No es que, digamos, si quiero o cuando quiero la sigo o la cambio de acuerdo a mi conveniencia. ¿Cuáles funciones tiene un protocolo de investigación? Comunicar el contenido de la investigación y los resultados que se esperan de una manera clara, objetiva y concisa. Planificar, ya que permite que otras personas entiendan las condiciones y conclusiones de la investigación. Comprometer, tiene que marcarse un compromiso entre el investigador y la institución o los asesores que lo apoyan. Un protocolo de investigación documenta, orienta y dirige la ejecución del proyecto de investigación. Ojo con esto. Un protocolo dice documenta, o sea, ese es mi fundamento. Orienta, o sea, tengo que estarlo leyendo, refrescándome para que seguir lo que dije y dirige la ejecución del proyecto. Y este es el esquema que tiene planteado la Universidad Evangélica. Generalmente con otras universidades son
pequeñas variables, pero, o sea, tal vez en veces el orden, pero casi esto es universal. El esquema de un protocolo tiene una portada, tiene un contenido, que es el índice y la introducción. La introducción, por ejemplo, es un apartado que no lo tiene el perfil del proyecto. El capítulo 1, que es el planteamiento del problema, que se desglosa en la situación problemática, el enunciado o pregunta de investigación, los objetivos de investigación en general y los específicos, el contexto de la investigación, la justificación de por qué la investigación. Luego viene el capítulo 2, que es la fundamentación teórica, que comprende generalmente dos componentes: el estado actual del hecho o situación, o en otros dicen es el estado del arte, también llamado estado del arte, las hipótesis de investigación cuando el estudio lleva hipótesis. Luego el capítulo 3, que es el de metodología y la investigación, como ven ustedes, es el más largo, ¿verdad? Y es el que realmente marca mucho de lo que voy a hacer, los procedimientos, las estrategias y técnicas que voy a desarrollar durante la investigación. Aquí yo pongo qué enfoque de investigación, ya sea cuantitativo o cualitativo, y el tipo de investigación, que es el diseño. Los sujetos y objetos de estudio, la unidad de análisis, que es donde obtengo la información, la población y muestra, variables e indicadores de la investigación. Luego vienen lo que son las técnicas, materiales e instrumentos que yo voy a utilizar para recolectar los datos. Y así empiezan las técnicas y procedimientos para la recopilación de la información. Los instrumentos de registro y medición. Luego viene ahí una cuestión que se llama matriz de congruencia, que es como un resumen de lo que es el tema de la investigación, el enunciado de la investigación, el objetivo general y luego los objetivos específicos, la definición conceptual de las variables y la definición operacional de las variables y los indicadores de las variables, así como las técnicas que voy a utilizar en cada variable. Luego viene lo que es el procesamiento y análisis de la información, que yo informo cómo es que voy a procesar y analizar la información que voy a recolectar. Los aspectos éticos de la investigación, como nosotros investigamos en humanos, necesitamos cumplir, digamos, una serie de principios éticos que hay para la investigación. Luego viene el cronograma de actividades, que ya está bien desarrollado, el presupuesto y las estrategias de utilización de resultados, que yo expongo cómo voy a ocupar los resultados de investigación, aparte de que me van a servir a mí como para ganar una asignatura o para obtener un grado académico. La idea es que esos se publiquen o se hagan del conocimiento, por lo menos de los participantes de la investigación. Luego viene lo que son las fuentes de información consultadas, que esto es lo que en otros documentos habla de bibliografía. Y los anexos, que en veces son, ¿cómo se llama? Si yo voy a hacer el instrumento, un cuestionario, tiene que ir aquí en anexo. En lo que es de los aspectos éticos, si yo voy a utilizar consentimiento informado, va en anexo. Entonces, eso va ahí en anexo. Luego pasamos a lo que es un informe final, o sea, para que veamos la diferencia. Un informe final, dice, un documento que tiene el propósito de comunicar los hallazgos del estudio, reseñando toda la información vinculada a la investigación, desde el diseño metodológico, la fundamentación teórica, hasta la recolección de datos y la interpretación de los resultados. En este se pretende plasmar todos aquellos conocimientos que se han generado durante el proceso de exploración bibliográfica, con el contraste de fuentes, y luego de la experimentación con determinadas variables, con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes de la investigación. ¿Y cuál es el esquema que tiene un informe de investigación? Si ven, prácticamente todo esto es lo mismo que el anteproyecto. Bien. Portada, contenido, bueno, no, agradecimiento no tiene, pero este sí tiene.
Resumen, no tiene el protocolo o anteproyecto de investigación, pero en esto sí son comunes. Lo que es el capítulo 1 prácticamente es lo mismo. Lo único que cambia es la redacción. La redacción en el protocolo es en futuro, ¿va? Porque yo lo voy a realizar, no lo he hecho todavía. Entonces, eso es lo que cambia. Ya en el informe final yo lo redacto en pasado porque ya lo hice. La fundamentación teórica prácticamente no cambia, esta sí no cambia, ni siquiera el estilo de redacción, porque generalmente se redacta en presente o en pasado, pero esa no cambia. Luego, en lo que es la metodología y la investigación. Aquí hay cambios porque nosotros, por ejemplo, ya llegamos acá a lo que es técnicas, materiales, instrumentos. Toda esta parte, enfoque, sujeto, unidad de análisis, variables, indicadores. Si ven, de aquí ya no está la matriz de congruencia, porque esa pasa a anexos. La técnica, materiales, instrumentos para la recopilación de la información, hasta ahí prácticamente sería común para allá. Pero lo que son instrumentos de registro y medición también, pero de ahí, si ustedes se recuerdan, había una cuestión que llamaba procesamiento y análisis de la información, los aspectos éticos, todo eso ya no van en el informe final. Entonces, ¿qué va, por ejemplo, en anexo? Además, bueno, si se fijan, también no va el cronograma ni el presupuesto, esos van en anexos, o sea, tanto la matriz de congruencia, el cronograma y el presupuesto van en anexos. Y si tenemos ponemos también en anexo siempre lo que es el consentimiento informado, ¿va? Que es de los aspectos éticos. Luego, este capítulo aparece acá, ese no estaba ya, el que es el análisis de la información. Aquí tenemos los resultados, tenemos un análisis descriptivo de los resultados y un análisis inferencial cuando las investigaciones tienen hipótesis, ¿no? Difusión de resultados, que es la contrastación de sus resultados con otras investigaciones y la explicación de sus resultados. Luego viene conclusiones y recomendaciones, fuentes de información consultadas, es lo mismo, y anexos. Entonces, como verán, sí hay diferencia. Entonces, esto es parte de una de las explicaciones que tenemos que darle, porque generalmente se da, incluso hoy tengo la gente de año social, resulta que ellos ya están haciendo el informe final y me ponen igual todo de acá sin cambiar nada, a pesar de que esto se supone que se lo enseñaron, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a regresar a lo que quedamos el miércoles, ¿verdad? El miércoles quedamos, ¿se acuerdan? Con esto de los propósitos investigativos y el nivel investigativo y que ustedes iban a definir, y bueno, y definieron, por cierto, cada quien cuál iba a ser, digamos, en sí su propósito de estudio. Pero como tarea tenemos que hacer, digamos, por ejemplo, el tema 1, si es que no lo ha cambiado el grupo 1, si no me lo hacen conocer, el nivel de estrés en los estudiantes de medicina. Entonces, la idea era que ustedes escriban, la idea es, no que era, es, bueno, si no lo han hecho, que escriban, digamos, si el propósito es descriptivo, cuál sería el propósito y cuál es la línea de investigación. O sea, propósito más línea de investigación. A nivel descriptivo, a nivel relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Igual sería para el caso del grupo 2, que quedamos con hábitos alimentarios y el rendimiento académico de los estudiantes de medicina. Acá yo tengo unas observaciones con el grupo 2 y creo que con hay otro grupo. O sea, esto de hábitos alimentarios es un poco más de la parte de la carrera nutricional, ¿verdad? Pero bueno, tienen que leer para poder obtener esta información. O sea, esa es otra tarea que les dije que tenían que obtener cada grupo, por lo menos unos
6 u 8 estudios, en la medida de lo posible. Generalmente hay veces es posible, hay veces es muy difícil. Luego el grupo 3 que quedamos con la modalidad virtual y el rendimiento académico en los estudiantes de medicina, igual, ¿verdad? Este estudio también tiene un poco el componente que es muy tirado a la parte educativa, ¿verdad? O sea, van a tener que profundizar un poco de las cuestiones de modalidad virtual. Eso no es en beneficio, pero realmente ustedes están comenzando la carrera y no digamos, eh, pueden tocar temas de otras carreras, pero la verdad que hubiera sido mejor que fuera más relacionado con medicina. Luego tenemos el tema 4, que este sí es bien relacionado con medicina, el conocimiento del virus del papiloma humano en los estudiantes de medicina. Este está muy bien. Y finalmente tenemos insomnio y rendimiento académico. Este tiene una parte que es médica y la otra siempre es parte educativa. Una cuestión que tengo con todos estos que hablan de, todos los estudios que hablan de, bueno, nivel de estrés, no, este no tiene problema porque hablo del nivel de estrés, ¿verdad? Este que dice hábitos y el rendimiento académico, yo les expliqué que la universidad no prestaba lo que es, ¿cómo se llama? Las notas de los estudiantes. Ajá, por ahí Lourdes, dígame. Lourdes. Lourdes. Buenas tardes, licenciado. Fíjese de que el grupo 3 no tiene ese tema. Sí, ese es el problema. O sea, estos que tienen rendimiento académico es el problema. Ahora, no sé si alguien ha leído algún estudio, porque si lo hubieran leído, bueno, este está libre, o sea, el 1 y el 4 están bien, ¿verdad? El 5 siempre tiene rendimiento académico. Entonces, Stephanie, veo que tiene la mano levantada. A lo que se refiere mi compañera es que del grupo 3 el tema acordado era otro, era casos de dorsalgia a consecuencias de la modalidad virtual en estudiantes de medicina de segundo año. ¿Cómo? Disculpe, no le escuché bien. Era casos de dorsalgia a consecuencia de la modalidad Sí, virtual. exacto. Dorsalgia y modalidad virtual. Ajá, en estudiantes de medicina de segundo año. Bueno, sí, es que tengo modalidad virtual y rendimiento académico. Bueno, pero sí, el grupo 3, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, esto lo cambiamos. Ahí ya, y dorsalgia, ¿verdad? Viene la pregunta. Y ya investigaron si investigaron a alguien así que me buscó algún artículo científico relacionado. Tenemos bastantes. Si quiere le puedo pasar los links para que... No, pero no, si ya ustedes investigaron que existen, o sea, que hay de estos estudios ya elaborados, no hay problema, ¿verdad? Eso es nada más porque, ¿qué es lo que hago yo cuando, digamos, a mí se me ocurre modalidad y dorsalgia? Entonces me voy y reviso, y sí hay estudios, entonces la idea de eso después, ahorita no, es como se llama que yo empiece porque acá estamos hablando de modalidad virtual y dorsalgia, ¿verdad? No estamos en los estudiantes de medicina. O sea, aquí todos estos estudios que ustedes cuando ponen modalidad y dorsalgia, estamos hablando de dos variables, ¿verdad? O sea que estamos hablando de un estudio de asociación. Es un poco complicado para el nivel de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a hacer. Les vamos a acompañar. Todo esto que tienen dos variables significa eso.
No sé si el caso, por ejemplo, de, bueno, no, este está bien. Por ejemplo, grupo 2. Si en base a lo que les he dicho del problema que hay con el rendimiento académico, o a menos que ustedes tengan una opción de cómo obtener el rendimiento académico, pudieran quedarse con él, pero si no, van a tener que modificar el tema. Buenas tardes, doctor. Ajá, Álvaro, dígame. Fíjese que en una reunión con nuestro grupo habíamos acordado realizar una tipo de encuesta para medir el rendimiento académico, pero de una manera en que el encuestado se considere cómo va en su rendimiento académico, o sea, realizando preguntas indirectas. Piense que hay otra forma. Estaba viendo un estudio que lo han realizado allá en Estados Unidos que se llama el rendimiento académico autoinformado. O sea, eso quiere decir que yo digo, bueno, y bueno, ellos estipulan, ponen 2 asignaturas, por cierto, y de ahí les piden, ellos ponen la nota de ellos y después ponen el promedio. Entonces, esa es una forma de obtenerlo, ¿verdad? Claro, ahí la idea es que las encuestas van a ser, ¿cómo se llama? No van a identificar quién las hace, van a ser, digamos, incógnitas. O sea, alguien llena la encuesta de los estudiantes y él va a tener que llenar, bueno, mi promedio son estos y además las otras preguntas que ustedes le van a preguntar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no se dan nombres, o sea, es parte de la metodología para efectos de que alguien, digamos, no quiera dar su información. Ahí hay un poco de madurez de los compañeros, ¿verdad? Fabiola, por favor. Sí, licenciado. Piense que estábamos hablando y comentando con respecto al tema, que quizás lo dejaríamos nada más, del grupo 3 lo dejaríamos nada más dorsalgia en los estudiantes de medicina, para enfocarnos en una sola cosa. Dorsalgia. Sí, quitaríamos la de modalidad virtual y nos enfocaríamos en la dorsalgia. Vamos a ver. Dorsalgia en los estudiantes de medicina. Ajá. Estamos bien. O sea, fíjense que una de las cuestiones que se da también al leer, porque esto al leer es que uno va aterrizando y va... Esto es lo que se llama delimitar el tema, ¿verdad? Porque cuando yo, algunas cuestiones que llama alcance de la investigación, yo ahí tengo que ir delimitando, por ejemplo, a qué nivel investigativo, ¿va? Cuando yo digo dorsalgia, prácticamente estoy hablando de un estudio bien descriptivo, ¿verdad? O sea, entonces, está dentro de las posibilidades al nivel de ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver, entonces tenemos a nivel de estrés, no hay problema, y es una escala. Doctor, yo sí tenía una pregunta, doctor, si me deja. Douglas. Sí, Sí, del grupo 1. vamos, Douglas, va, pues, sí, está bien. Fíjese que cuando hablamos de niveles de estrés, abarcaríamos varios puntos, ¿verdad? Pero a mi forma de verlo, corríjame si no es así, sería como que un nivel explicativo, porque estamos evaluando causas también. No es explicativo, porque explicativo generalmente, o sea, ustedes están cuando yo investigo causas, ¿cómo lo hago? Yo hago intervenciones y las intervenciones son o educativas, o sea, manipulo una variable, eso significa. O sea, entonces en este caso ustedes no van a manipular ninguna variable, ustedes van a obtener información que se la da ¿cómo se llama? Los participantes. Y esa información no es sometida a ninguna, ¿cómo se llama? Investigación para decir que es una causa lo que ustedes van a investigar. No, este es un estudio descriptivo. Ok, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Doctor, muy amable. Bueno, entonces, hábitos alimentarios, rendimiento, grupo 2, bueno, dijeron que sí lo van a hacer, ¿verdad? Luego, dorsalgia en los estudiantes de medicina.
Luego, este está bien, este no hay mucho que cambiarle. Grupo 5. Doctor, Sí, Berenice. hola, es que estamos viendo cómo cambiarlo ahorita. Fíjense que el tema insomnio está bien, ¿verdad? El problema Sí. es el cruce, ¿verdad? Sí. Estamos pensando en quitarle lo del rendimiento académico y solamente centrarnos en estudiar ya sea solamente el insomnio o la influencia de la ansiedad en el insomnio de los estudiantes, por ejemplo. Bueno, lean más porque busquen, porque lo que usted está diciendo es cierto. Ustedes pueden hallar un estudio que diga asocia insomnio y rendimiento, pero de eso ustedes van a tomar nada más, por ejemplo, vamos a ver la parte cómo desarrolla insomnio, por ejemplo, para tener un ejemplo, y en base a eso nosotros podemos desarrollarlo. Sí, está bien. Entonces vamos a poner insomnio en los estudiantes de medicina. Bueno, aquí estamos en esta parte de definición. Entonces ahí ahorita prácticamente hemos dejado ya los temas que se van a quedar. Nivel de estrés, esto no hay problema. Hábitos dicen que lo van a hacer así, que esté así. Dorsal en los estudiantes de medicina. Conocimiento. Está bien. Y insomnio en los estudiantes. Bueno, ahí con esos temas estaríamos bien ya, ¿verdad? O sea, estamos ya con lo que es. Pasamos de la idea al tema de investigación, ¿verdad? Esta parte generalmente en veces les digo yo que tengo a veces así los grupos de medicina de daño social, y hay veces que un grupo se tarda, tengo 2 reuniones y no llegan a todavía definir en sí la idea o el tema de investigación. Entonces, en ese caso los felicito a ustedes porque rápidamente han llegado a definir su idea, y al final no solo la idea, sino que el tema. Entonces vamos a continuar con otra presentación que quiero ver. Hoy vamos a entrar ya a lo que es la parte de ir construyendo ya el perfil, ¿verdad? Digamos, pasamos la idea. Hoy vamos a ver lo que es ya en parte lo que es el planteamiento, cómo vamos a describir el problema. Vamos a terminar, si ustedes se recuerdan, cuando nos faltaba lo que es la población de estudio, porque todo esto es... en este caso ustedes ya lo definieron porque es sumamente sencillo, ¿verdad? O sea, todos utilizando la misma población de estudio que son los estudiantes de medicina. Pero en otro estudio que ustedes puedan hacer, la población puede variar, y eso tiene que quedar bien claro que a qué llamamos población de estudio. Como dice acá, son todos los elementos, dice finitos o infinitos, que comparten ciertas características en común y sobre el cual se requiere realizar observaciones. Los elementos de esta población pueden ser objetos o sujetos, ¿verdad? Generalmente nosotros trabajamos con sujetos. La mayoría de los casos son personas con las cuales se tiene una relación, esto es bien importante. Una población de estudio son los pacientes, son los estudiantes o los clientes, generalmente en la parte de salud, ¿verdad? ¿Quiénes son los que conforman esta población? Si la línea de investigación es la hipertensión arterial, la población de estudio son los hipertensos que acuden a un consultorio. Si la línea de investigación es el estrés laboral, la población de estudio son las personas que laboran en una institución. Aquí en el caso de ustedes, porque prácticamente la población que ustedes tienen, a la que tienen acceso,
son ustedes mismos como estudiantes, ¿no? Entonces, por eso hemos definido que sean los estudiantes. En otros momentos probablemente no podrán ser, digamos, solo los estudiantes. Dice, la población de estudio son las personas afectadas por un problema y que se tiene contacto directo con ellos. Tienen un vínculo porque se conocen o se tiene una responsabilidad sobre ellos. Esto es lo que pasa con los daños sociales, ¿verdad? Si se tiene una relación con la población de estudio, entonces se puede acceder a ellos. Esta es la situación por qué hemos agarrado estudiantes de medicina, porque ustedes sí pueden acceder a sus compañeros. ¿Cuántos son? Dice, si la línea de investigación es la hipertensión arterial, la población de estudio no son todos los hipertensos del mundo. La población de estudio son únicamente los hipertensos que acuden al consultorio, ¿verdad? ¿Dónde están? Esto puede resolverse fácilmente porque debes tener contacto directo con ellos. Generalmente vives en el mismo espacio y compartes el mismo tiempo. Nunca puede ser difícil acceder a la población de estudio porque se trata de gente de tu misma comunidad. Entonces, ¿por qué? Aquí están las explicaciones. El propósito del estudio, más la línea de investigación, más la población de estudio, generalmente nos dan el título de estudio. Esto realmente es como no el título, porque en muchos títulos no va, por ejemplo, sí va a estudiantes, en el caso de estudiantes de medicina, van a hallar mucha investigación que dice estudiantes de medicina. Pero lo que no va, por ejemplo, estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, eso no va. Acá pone un ejemplo, prevalencia de la hipertensión arterial en los pobladores de la ciudad X, causa del estrés laboral en los docentes de la evangélica, pronóstico de cáncer de pulmón en los pacientes tratados en el Hospital Oncológico del Seguro. O sea, ahí estamos poniendo el apellido ya. Y bueno, seguimos con el ejemplo de la hipertensión. La población de estudio dice son los hipertensos que acuden al centro de salud, pero si es en un hospital, la población son los hipertensos que acuden al hospital. Y si alguien es director regional de salud, su población serán todos los hipertensos de esa región. Delimita espacialmente, esto es bien importante, ¿verdad? La población de estudio, eso ayudará a responder la pregunta, ¿dónde están? Porque habitualmente se comparte el mismo espacio y también ayudará a responder a la pregunta, ¿cuántos son? Por ejemplo, aquí ya la delimitación es acá en el ejemplo. Estudiantes de medicina, tenemos que ponerle primero, segundo, tercer año de la Universidad Evangélica de El Salvador. Allí ya estamos delimitando exactamente. Ahí podemos saber cuántos estudiantes hay en ese año o en ese ciclo. Y a través de ese conocimiento tenemos que recordar que nosotros vamos a tener una población de estudio y luego de esa población de estudio vamos a obtener una muestra que es a la que vamos a estudiar. Delimita temporalmente, ¿verdad? ¿Cuántos son? No es lo mismo estudiar a los pacientes atendidos en un mes que los atendidos en un año. Pero eso no depende del investigador, sino de la necesidad de investigación. El lugar y el tiempo son criterios de delimitación de la población de estudio. Y obligatorio, ¿verdad? Siempre tengo que delimitarlos en base al lugar y tiempo. Estas son las preguntas de identificación. ¿A quiénes deseas estudiar? ¿Dónde se encuentran estas unidades de estudio? ¿A qué periodo de tiempo corresponderá el estudio? Todo esto ya digamos, yo en la práctica yo lo aplico a mi tema. Y voy rellenando esto porque esto es lo que me va a servir para ir delimitando, digamos, la población de estudio. Y luego vienen las preguntas de validación. ¿Qué relación tengo yo con esa población? En este caso, bueno, son mis compañeros. ¿Cómo voy a acceder a esa población? Bueno, me voy a poner en contacto con ellos, voy a coordinar para que hacer del conocimiento que les voy a enviar una encuesta online o les voy a pasar una encuesta para que la llenen. Esa va a ser de las cuestiones que tenemos que definir.
¿Y cuál es la responsabilidad con esa población? Bueno, que son compañeros, ahí tienen que los datos tienen que manejarlos con la prudencia del caso. Ahora sí entramos a lo que es la descripción del problema de investigación. Vamos a entrar a la parte meramente práctica de cómo vamos a hacer esa descripción. Dice, el primer paso se llama contextualizar el problema. La descripción del problema dice, debe enmarcar el problema de investigación en su contexto particular y proporcionar algunos antecedentes sobre lo que ya se sabe al respecto, lo que incluye breves antecedentes y situación actual, datos que muestran evidencias de su intensidad, magnitud y gravedad en la realidad específica que se desarrolla. También es importante considerar efectos inmediatos y futuros del problema planteado. Ya para lo que es una investigación que es práctica, hay que concentrarse en estas preguntas. ¿Cuál es la situación actual del problema? ¿A quién afecta el problema? Aquí les he puesto yo un ejemplo de una investigación que hemos hecho con los daños sociales este año. Por ejemplo, acá los antecedentes del problema. Aquí hablamos de la diabetes, que en sí, en forma muy abreviada, es una enfermedad no transmisible. Bueno, tenemos, digamos que es la novena causa más importante de muerte en el mundo. Las defunciones que fueron consecuencias directas de la enfermedad. Y esto que ven ustedes acá, este 1, es lo que se llama una cita. Esta cita lo que significa que yo esta idea le he sacado de un artículo científico que va a aparecer al final en las referencias o en las fuentes de información consultada. Estas son consecutivas. O sea, aquí aparece la 1, después va la 2, puede aparecer nuevamente la 1 después de la 2, y eso significa que yo del mismo artículo donde saqué esta idea o estos datos, he sacado, digamos, esa otra cita número 1. O sea, el número se puede repetir, ¿no? Pero si no es la mismo artículo, es consecutivo, ¿no? O sea, aquí 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Luego, si ustedes ven acá, doy una de qué trata muy así en sí que es la diabetes mellitus. Algunos dicen, bueno, ahí se puede dar la definición del tema de investigación, ¿no? Sí, algunos lo pueden hacer. Pero lo importante que uno toca en los antecedentes, por ejemplo, todos estos aspectos estadísticos y lo que dice, esto es lo que dice la situación actual. Ustedes van aquí 2019, por aquí estamos hablando del 2021. Entonces, esa es aquí dice, bueno, ¿a quién afecta? Dice, bueno, más de 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de ingresos bajos y medios. Aquí estoy diciendo ya a quién afecta. Luego, el aumento de la prevalencia. Ocurre principalmente en adultos y adultos mayores. Aquí estoy diciendo otra vez a quién afecta. Sin embargo, los últimos años también está afectando en personas jóvenes. Entonces, esto se trata, digamos, esta parte inicial de cuál es la situación actual. Generalmente uno comienza con los datos, digamos, más generales y para ir aterrizando un poco, digamos, a lo que es el problema. Ya vamos a ver eso. Ya pusimos ahí, vieron ustedes a quién afecta. Vieran los antecedentes o la situación actual o el estado del arte de lo que es la diabetes mellitus. Y luego que estamos poniendo a quién afecta, están las citas bibliográficas, que esas siempre deben de estar. Acá ya aterrizamos en El Salvador, dice, en esta misma parte. En El Salvador, la encuesta, la ENECA, que se hizo en el 2015, reveló que la prevalencia de la diabetes en la población de 20 años o más era del 12.5, lo cual representa, bueno, el porcentaje más alto que en otros países. Aquí ya estamos diciendo, hemos ido de lo general
O sea, de que cómo sucede, generalmente estos datos los tiene se encuentran en el sitio de la OMS. Y luego pasamos a lo particular. ¿Qué se conoce? ¿Cómo está la situación actual del problema, digamos, en el caso de El Salvador? Muchas veces no hay información del país. Esa es una cuestión que se van a encontrar ustedes muy frecuentemente. Acá en este caso, porque esta encuesta. ¿Qué sucede en ese caso? Cuando yo tengo los datos, digamos, a nivel general o a nivel mundial, generalmente empiezo a aterrizar con países cercanos. ¿Quién tiene mucha información? Casi siempre, no hay estudios que no hayan hecho en Estados Unidos, en el Reino Unido. Son los, digamos, como más frecuentes. Entonces, si yo paso después de los datos, los datos mundiales, puedo aterrizar en los datos de Estados Unidos. Luego puedo aterrizar en otro que tiene bastante información, son los mexicanos. Y en el caso de, por ejemplo, los estudios que están haciendo ustedes, hay de muchos países. O sea, ese tipo de estudios los realizan en muchos países. Entonces, pero la idea es, como les digo, de lo general, de lo mundial, me voy, digamos, a un país o países del continente americano. Y si hubiera uno más cercano a El Salvador, digamos que fuera Costa Rica o México, ese es el que estaría poniendo aquí en lugar de todo El Salvador, porque resulta que en la mayoría de casos no tenemos datos, digamos, de la situación, de la descripción del problema en lo que es el país. Entonces tenemos que recurrir a acercarnos. Luego, ¿cuál es el paso 2? La declaración del problema dice debe abordar la relevancia de la investigación. ¿Por qué es importante que se resuelva el problema? Es importante que el problema sea investigable, que sea factible y aborde claramente un problema relevante en su campo. Problemas de investigación práctica. La investigación, bueno, es directamente relevante para un problema específico que afecta a una organización, a una institución, a un grupo social o sociedad en general. Para aclarar por qué su problema de investigación es importante, pueden preguntarse quién sentirá las consecuencias, qué sucederá si el problema no se resuelve, qué se sabe sobre cómo abordar el problema, ¿y quién se beneficiará por el abordaje del problema? Le he puesto diferentes colores acá para que veamos cómo se va contestando poco a poco en el ejemplo que tengo. Por ejemplo, nosotros teníamos ¿quién sentirá las consecuencias? Los pacientes diabéticos. Luego, ¿qué sucederá si el problema no se resuelve? Bueno, los diabéticos van a desarrollar complicaciones. Aquí dice qué tipo de complicaciones son las que pueden desarrollar. Luego viene qué se sabe sobre cómo abordar el problema. Una forma de reducir las complicaciones diabéticas, en este caso asociadas con diabetes, y mejorar sus resultados a largo plazo es garantizar un control metabólico estricto que ayuda a reducir las complicaciones generadas por la diabetes. Entonces aquí es qué se sabe sobre el manejo. Incluso acá ponemos, si ven, esta es una cita, pero además hay una cita más específica sobre un estudio que habla de un estudio en particular que demostró que el control intensivo, por ejemplo, de la glicemia, es vital para prevenir las complicaciones crónicas en los diabéticos tipo 2. Entonces, allí, para eso me sirven estas preguntas, ¿verdad? Para irme guiando que esto quede claro en el desarrollo que hago yo de lo que es la descripción del problema. Y luego, finalmente, ¿quién se beneficiará del abordaje del problema? Como este problema, digamos, no lo conocemos particularmente en El Salvador, entonces abordar este problema, dice, tendrá beneficios clínicos para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que consultan en las unidades de salud tal. Prácticamente es igual a usted. Abordar este problema tendrá beneficios en los estudiantes que
de tal año y tal año, de la Universidad Evangélica y tal. De la Universidad Evangélica. Luego de que hemos descrito el problema, quizás nos vamos a quedar en esta parte. Vamos a terminar porque mucho de las... dicen un dicho que una descripción apropiada del problema de investigación es tener ganado prácticamente toda la investigación. Porque esto lo tenemos que tener muy claro, porque de acá después se deduce la pregunta de investigación, que es el mismo enunciado, y luego de eso el objetivo general. El objetivo general me dice la primera meta que tengo que alcanzar en el estudio que voy a hacer. ¿Cómo le voy a dar respuesta? El objetivo general es cómo le voy a dar respuesta a mi pregunta de investigación principal. Entonces, vamos a empezar esta parte. Porque la idea acá es que nosotros comencemos a hacer, digamos, la parte práctica. Bueno, si ustedes se acuerdan en lo que es el programa de la materia, habla de que el 60% es como se llama práctico. Entonces, empezaríamos con el paso número 1, contextualizar el problema. Entonces acá, yo necesito que ustedes, de aquí en adelante, hay una serie de tareas, ahí por ahí está una tarea que ya ahí está en el aula virtual. Y ya esa, ustedes, bueno, la tarea esa, antes que se me olvide, es subir prácticamente, es esto. No, perdón, no es esto. Es lo que, ¿se acuerdan lo que vimos en los niveles de investigación y cómo el propósito del estudio más el nivel de investigación? Y luego que ustedes van a culminar con el tema definitivo de su investigación. Esa es la tarea, digamos, por grupo. Aquí en adelante es por grupo, es trabajo colaborativo. Entonces, ahora nos vamos a dedicar, digamos, lo que quede de todo este tiempo, porque si ustedes, les digo, estamos con 6 horas para hacer todo el perfil del proyecto. Es bien, ¿cómo se llama? Limitado. Hay otra situación que tengo que discutir con ustedes. Resulta que ustedes en el programa de estudios vieron que las horas semanales de clase son 5. 2 teóricas, por decirlo así, y 3 prácticas. Entonces nosotros vamos quedando de 1 hora práctica que nos quedó de la semana pasada. Otra hora práctica que vamos teniendo esta semana. La cuestión es que quiero una propuesta de ustedes, porque si no yo voy a proponerle de qué día podemos recuperar, no recuperar. Cada 15 días tendríamos que tener, digamos, un taller de hora 40 minutos. Entonces necesito que ustedes me definan cuál sería esa fecha. O lo otro que, por ejemplo, en nutrición, el día jueves que tengo clases con él, no entramos a las 4, sino que entramos a las 3. ¿verdad? Entonces, para ir ganando la hora que se va quedando cada semana. Entonces, eso es, primero se lo voy a dejar a ustedes, porque la idea es que coordinemos y que no les perjudique a ustedes. Pero si no, voy a tener que programar, digamos, programarles una fecha, que probablemente no sería lo adecuado, pero yo le voy a hacer la propuesta. Entonces necesito que ustedes me hagan esa propuesta, si no es hoy, a inicios de la próxima, del miércoles, para tener definido eso. Bueno, entonces nos vamos vamos a dedicarnos a hacer esta parte lo que es la descripción del problema, que es en base a que ya tenemos un tema de investigación, definamos, bueno, cuál es la situación actual del problema.
a quién afecta el problema. Ya ustedes vieron ahí los ejemplos. Que empezamos, algunas veces se puede empezar definiendo, por ejemplo, el estrés académico es tal cosa, por ejemplo. Entonces, y luego poner a quienes afectan, cómo se comportan, y ahí vamos entrando, digamos, a lo que, empezando la descripción. ¿Qué estadísticas hay al respecto? Sí, Sara, Melissa. Buenas tardes. Yo tenía una duda sobre la tarea. Casi no le escucho, Melissa. Hola, hola, hola. Hola, ¿no me escucha? ¿Cómo no? Yo tenía una duda y es que la tarea la vamos a enviar todos los integrantes o solo el representante. La tarea, o sea, aquí empezamos a lo que se llama trabajo colaborativo. La tarea la va a mandar el representante, porque si no, bueno, solo uno la puede subir, o sea, el sistema, la plataforma no va a dejar que más de uno suba por grupo. O sea, puede ser el representante o a uno que ustedes definan también, que no, aunque no sea el representante, que, bueno, hoy va a ser fulano. Entonces, así es, así como vamos a trabajar. Doctor, Sí, Rodrigo. y solamente sería llenar los cuadros conceptuales que mostró. Sí, eso y cuál es cómo queda la temática. Es sumamente sencillo. O sea, porque es nada más ver cómo es descriptivo, cómo es relacional, De acuerdo. el explicativo y el aplicativo, creo que es el último. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y después del cuadro, poner cómo va a quedar el tema de ustedes, ¿no? A qué nivel, ¿no? La idea es eso, ¿no? Para que se vayan ubicando cómo queda cada nivel, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, Es que Gabriela. en la tarea lo que dice es que elaboremos un mapa conceptual de ideas de investigación seleccionada por el grupo, delimitando su alcance, temática, temporal y espacialmente. Entonces no entiendo cómo vamos a relacionar eso con lo Es de los que, niveles. sí, va. Esa parte, y usted tiene toda la razón, o sea, esa es la parte final, digamos, o sea, primero hacen uno y después queda el mapa, que es lo que va. Bueno, ya les quedó claro qué es la delimitación temporal y cuál es la delimitación espacial. Entonces, la idea, está muy buena la pregunta. La idea es que ustedes hagan, digamos, el ejercicio por nivel investigativo, cómo quedaría, digamos, el propósito bajo la línea de investigación que ustedes han escogido. Y luego que definan, una vez que han definido cómo va a quedar, ustedes lo pasan lo pasan al mapa conceptual. Estamos, pero está muy bien la pregunta, Gabriela, muy buena. Muchas gracias. Vale, entonces ahora vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer lo que es el paso 1. ¿Cuál es la situación del problema? Quiero ver, son 4:55. ¿Estarían bien 40 minutos o 45 minutos? 45 minutos porque tienen que exponerlos. Perfecto. O sea, no se preocupen si les sale mal. O sea, la idea aquí es que nos tiremos al agua. Y allí en la revisión vamos a poder ver, digamos, qué podemos hacer. O qué tenemos. Recuerden que eso se hace, para eso tengo que revisar literatura, ¿verdad? O sea, eso no lo puedo construir, digamos, solo porque, no, sí, póngame, inventémoslo. No, hay que revisar documentos que me lleven a eso, ¿verdad?
Quedamos entonces a las 5:40. Ahí empieza el grupo 5. Bueno, se terminó el tiempo. Entonces veamos qué es lo que, ¿cómo se llama? Adelantaron. El grupo 5, Gabriela Rodríguez. Gabriela Alexandra Rodríguez. No está Gabriela Rodríguez. Bueno, vamos a anotar aquí que falta. Entonces, veamos ahí. Eric Ramírez. Eric Ramírez. No está Eric Ramírez también. Qué barbaridad, no hay nadie del grupo. Pase al siguiente grupo. ¿Cómo? Que para adelantar el tiempo podemos pasar con el siguiente grupo en lo que ese grupo está listo. Vaya. ¿De cuál grupo sos tú? El 3. Va, pues Sebastián. Veamos qué tenemos, Sebastián. Súper, mi compañero va a presentar. Cualquiera puede presentar. Bien. Veamos. Ujú. Disculpen que tenía problemas con el audio. Ah, perfecto. Veamos, pues. Permítame.
Población de estudio. ¿A qué o quiénes deseas estudiar? A los estudiantes de segundo año de medicina que sufren dorsalgia. ¿Dónde se encuentran estas unidades de estudio? En la Universidad Evangélica de El Salvador. ¿A qué periodo de tiempo corresponderá el estudio? Desde 2020 hasta 2022. Contextualiza el problema. Casos de dorsalgia. ¿Cuál es la situación actual del problema? Debido a la pandemia de COVID-19, la mayoría de clases se imparten en modalidad virtual. Por lo tanto, los alumnos se encuentran sentados por un gran lapso de tiempo, generando dolor de espalda y cuello y considerando como una de las dolencias que más afecta a los estudiantes hoy en día. Los malos hábitos posturales, el sedentarismo y los trabajos de escritorio son factores que contribuyen a los problemas y enfermedades que generan cada vez más consultas médicas a especialistas en el tema. ¿A quién afecta el problema? A los estudiantes de segundo año de medicina que reciben clases de manera virtual. En este caso, quisimos, limitar la población de estudio a los estudiantes de segundo año de medicina, porque a nosotros también nos afectan y a los demás de años superiores. Nivel de investigación descriptivo. La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que permite establecer las características principales y las causas de la dorsalgia en los estudiantes de medicina. Tenemos presente el estudio descriptivo en la recolección y análisis de datos de carácter cualitativos y cuantitativos para el correcto abordaje y desarrollo del tema. Eso está bien, pero lo que pasa, por ejemplo, esto que ponen ustedes acá, debido a la pandemia, la mayoría que se... Está bien, ¿verdad? Pero ¿de dónde agarraron esta información? Porque aquí, si uno agarra información, tiene que citar. Ahora, esto es muy poco. Tienen que poner más cuestiones de estudio, más contexto, más situación actual. Esto está bien, o sea, está bien, pero ¿de dónde agarraron esto? Si lo tienen ahí, enséñenmelo, porque probablemente lo sacaron de si no es un artículo científico, bueno, vamos a ver cómo lo tenemos que... Porque la idea es que si ustedes, porque puede ser un blog, puede ser cualquier otra cuestión, cualquier página web, pero hay que referenciarlo. Entonces, hay que ver si lo tienen ustedes ahí para verlo, para ver cómo lo referenciamos, ¿no? ¿Tienen eso o no lo tienen? Bueno, fuimos preguntando a diferentes estudiantes, porque ya que tenemos un grupo a nivel de la Facultad de Medicina, entonces quisimos preguntar ahí a cada uno de ellos que, pues, sobre este mismo tema. Y también fuimos investigando en artículos, y no es que sacamos la información de uno solo, sino que pues fuimos agarrando de... Sí, pero lo que pasa es que esto se construye. Bueno, ustedes vieron el ejemplo que les puse, ¿verdad? O sea, acá, digamos, por ejemplo, tendría que tener la cita de un artículo, porque yo no puedo poner la situación actual del problema, se refiere a el estado de arte. ¿Y qué es la situación actual del problema? ¿Qué es lo que se ha encontrado a nivel de literatura científica con respecto al problema? Eso es. Si yo no pongo los artículos de donde saco la información, entonces no estamos poniendo cuál es la situación actual del problema. No sé si les queda claro. Sí, yo creo que se refiere a que lo que hemos escrito tiene que tener como un respaldo de donde lo hemos sacado. Exactamente, Alejandra, eso es. O sea, tiene que tener un respaldo porque esa es la situación actual. O sea, porque ustedes dicen, bueno, pero es que nosotros le preguntamos a fulanito, a sutanito, sí, pero eso es que, bueno, para eso vimos los conocimientos ahí, ¿verdad? Ese es un conocimiento ¿de qué tipo? Empírico. Empírico, correcto. Es subjetivo. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación, es objetiva. Entonces nuestra situación actual, la parte objetiva la vamos a encontrar en artículos científicos que nos dicen algo. Puede haber que haya en algunas páginas web o lo que llama literatura gris,
Puede ser que exista, yo no digo que no, pero siempre uno tiene que, si es en una página web, primero tiene que ver si es una página, digamos, por lo menos que tiene que tiene marcado su inicio, tiene nombre de quién es el responsable de que dice eso y todo. Entonces, allí ya eso, porque si es cualquier cuestión que esté en la página web, no, no es así. Entonces, esto es lo que le falta. Claro, esto todavía es muy poco, ¿verdad? Esto tienen que llenarlo más. Bueno, pero vamos a ver si yo creo que tengo dorsalgia, no creo que tenga. Ya dejen de compartir. Quiero ver una cuestión de acá. A ver si tengo algo de luz. Ya. Sí, que ustedes cambiaron el tema. Bueno, ¿qué otro grupo lo tiene ya? Tiene algo, o sea, la idea acá es, como vieron ustedes ya el grupo 3, no es que en 20 minutos lo vamos a hacer, o 40 minutos, 45 minutos, no, difícilmente lo vamos a hacer. O sea, porque acá es, uno agarra una información, la pone en una página en Word, pone abajo la cita y empieza a construir, ¿verdad? De varios estudios empieza a construir qué es lo que hay. Eso es la situación actual. Lo ideal es que sea lo más reciente, ¿no? Hay ocasiones que no hay estudios recientes, entonces ni modo, vamos a hallar lo que se encuentra. ¿Qué otro grupo tendría ya, digamos, algo para enseñarlo aquí a los compañeros, para discutirlo? O sea, el que lo presente tiene la ventaja que se ayuda a que le aclaremos qué es lo que han hecho. Ah, por ahí, Eloís Rivera. Dígame, Eloís. Sí, buenas tardes, licenciado. Voy a empezar a compartir. Somos el grupo 5. Vale, veamos. Nosotros aquí lo que tenemos es que ya pues habíamos puesto un poco acerca de la situación actual del problema. ¿Le leo toda la información o...? No, sí, pero esto está bien, me gusta. ¿Cuál es el insomnio? Es un trastorno del sueño que consiste en la imposibilidad y que hasta la cita 1, perfecto. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el insomnio es una patología muy frecuente en la población general. Se estima que, sí, aquí vamos con la parte estadística, perfecto. Bueno, dice, padece insomnio y que un 25 ha sufrido insomnio ocasional o transitorio en situaciones estresantes. Y luego entran con la formación universitaria. Lo que pasa es que me da la impresión que ustedes han sacado esto de un solo estudio. Si no me equivoco, ¿verdad? Pues por el momento solamente utilizamos 2 referencias, pero tenemos pensado utilizar muchas más. Sí. Qué bien, me gusta cómo lo han hecho ustedes, miren. Felicitaciones, me gusta, muy bien. ¿Saben qué? Pasemos a ver el texto. Ah, ok, ahorita. Lo que tenemos hasta el momento por el tiempo, ¿verdad? Que es Sí, corto, pero está bastante bien. Estudio hecho en Perú, en otro nos encontró que los malos dormidores en el 70 y que esto era mayor en el primer año. Perfecto. Sí, aquí lo que nosotros hicimos es que, como usted nos había mencionado, que teníamos que ir de lo general a lo específico. Exacto. En los artículos que nosotros encontramos ciertos países, ¿verdad? Encontramos todos y no hemos encontrado por el momento uno que hable específicamente de El Salvador. No pero van a hallar. hemos puesto, como usted nos mencionó, desde los países más lejos hasta los que están más cercanos a nuestro territorio. Sí, porque la mayoría de información que buscábamos al respecto, la mayoría de fuertes, por decir así, bibliográficas que encontramos era México, Perú, entre otros. En lo que se buscaba parte de El Salvador es muy poca, por decir nada. Sí, no hay, difícilmente. Han hecho algún estudio aquí, parece que unos de años social hicieron, pero hicieron algo sobre somnolencia en el internado.
pero no, de insomnio, por lo menos yo ya tengo 6 años de estar en esto y no he visto ningún estudio de así, entonces no van a hallar. En todo caso, ustedes, si quieren buscar, pueden buscar en los repositorios, pues es fácil que ahí encuentren, no necesariamente en la Universidad Evangélica, no que en las otras universidades. En algunas no deja entrar, pero bueno. Entonces, sí, pero ustedes lo han construido bastante bien. Vamos a ver. ¿A quién afecta el problema? Quizás aquí no les quedó claro. Vamos a ver. Súbalo un poquito. No, entonces bájelo, no bájelo. Entonces bájelo. Aquí dice, bueno, a los estudiantes de primer año, no es esto. Acá, ¿quién afecta el problema? Es a nivel de lo que, ¿cómo se llama? Aquí ustedes están poniendo, afirma que estudiantes de la carrera de medicina, esto es lo que a quién afecta el problema. Aquí no tienen que poner ustedes esto, porque de ahí viene la otra parte de que hay que seguir llenando. Así, a quién afecta, cuáles son las consecuencias que se ha hecho sobre el tema. O sea, acuérdense. Pero esto está bien, esto está para la primera parte, el paso 1 está bien. O sea, esto llena el paso 1. Lo único que tienen muy pocas referencias, apenas hay 2. La idea es que por lo menos nosotros, de lo que es el planteamiento del problema, tuviéramos unas 4 o 5 referencias. En algunos casos no es tan sencillo. ¿Cómo se hace para uno aumentar referencias? Ustedes que han buscado, que encontraron ya acá, por ejemplo, insomnio, el insomnio. No, esta es la revista, el insomnio. El insomnio, sí, este es un artículo científico, así se llama, el insomnio. Sí, ese es el nombre. Ahora. Entonces, ese es el insomnio. Ahí en el insomnio, en ese artículo, ustedes pueden ver que se van a las referencias bibliográficas de ese mismo artículo y revisan algunos que hablen sobre insomnio. Porque este que hizo este estudio, Sarrais, tuvo que consultar otra literatura similar para construir su problema igual. Entonces, ahí uno revisa y ahí puede encontrar otra literatura para poder, digamos, llenar las referencias. Igual el caso de esta Fiorella Armas Helguera. Entonces, así es como uno va construyendo, digamos, lo que es la literatura. Entonces, pero el caso de este está bastante bien para hacer la primera vez. Me gusta cómo lo han hecho. Están bastante bien ubicados. Bueno, entonces con ustedes pasemos a otro grupo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quería ver si el grupo 2 podía Álvaro pasar. Dubón, veamos Álvaro. Ok, ahorita comparto. Bueno, yo creo que ya se ve. No sé si leería este Pero cuadro es primero. que no entendieron ustedes entonces. No es eso lo que tenían que hacer. Veamos si han hecho otra cosa más que eso. Cómo no, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, aquello es parte de la tarea, aquello anteriormente. ¿Verdad? Ajá. Esto es parte ya de lo que teníamos que hacer acá. Vamos a ver, veamos. Contextualizar el problema. ¿Verdad? Es una realidad que la adolescencia es una edad en la que se experimenta una gran serie de cambios a nivel físico y hormonal. Durante esta edad, debido a los cambios anteriormente mencionados, es la etapa más vulnerable a sufrir los trastornos alimenticios, debido a que por diversos factores se ven afectados los hábitos alimenticios en gran medida. Cuando para los jóvenes estar excesivamente delgado es la prioridad, caemos en uno de los dos extremos, que es la deficiencia. Por el contrario, cuando los jóvenes utilizan como... Bueno, está bien como contexto. La cita, le falta la cita. Vieron como su compañera ponía ahí
sus compañeros ponían ahí la cita, ¿verdad? ¿De dónde han sacado esto? ¿Cuál es la situación actual del problema? Los hábitos alimenticios se ven afectados en gran medida durante la etapa de la adolescencia. Durante esta etapa, los adolescentes se vuelven más vulnerables a sufrir problemas en ambos extremos, sobrepeso y deficiencia. Estos problemas tienen consecuencias en el desarrollo correcto de las actividades en los jóvenes debido a las alteraciones de salud que desencadenan dichos problemas. Sí, lo que pasa es que todo esto no tiene referencias. Pero sigamos leyendo. Ah, sí, pero aquí está, pero, o sea, pero allá tiene que estar numerado. ¿Cómo se llama? Así como no quiero el de sus compañeros. La idea es que por qué presenten todos, porque así aprenden de lo que han hecho bien en la situación. O sea, aquí tiene que tener el numerito ese uno a dónde está. Sí, ahora sí, es que por cuestiones de tiempo se nos fue. Entonces, perfecto, pero vaya, si les queda claro, perfecto. Ahora, ¿quién afecta el problema? No, sí, aquí esto no lo entendieron. El afecta el problema tiene que estar en el misma, tiene que identificarlo uno en la situación actual del problema, que es los estudios de investigación que ustedes busquen. Ahí, por ejemplo, en el caso de ustedes está claro, aquí dice estudiante. Lo que pasa es que tiene que, en el caso a lo que vamos a referirnos, si bien es cierto, dice estudiantes de primer, de la que, espérate, bajar o subir, como es. Para mí es bajar, quiero ver si estamos bien, entendemos lo mismo, bajar. No, pues subir, pues subir. Bueno, ahí estamos. No, ya. Dice, ¿cuál es la situación actual? O sea, bueno, aquí está, estos problemas tienen consecuencias en el desarrollo correcto de las actividades en los jóvenes debido a alteraciones, bueno, dichos problemas. ¿Cuál es la situación actual? La situación del problema es que nosotros como grupo hemos estado investigando y recuperando acerca de cómo los trastornos alimentarios afectan el rendimiento de primer año. Sí, no, pero esto no es eso. O sea, sí, no les ha quedado claro, porque todo eso se conforma, ¿cómo se llama? Todo lo que es la situación actual, así se llama. La situación actual, si ustedes la pueden buscar, ¿a qué se refiere eso? La situación actual es lo mismo que el estado del arte de la investigación, que los antecedentes que hay sobre ese problema. Y todos los antecedentes, el estado del arte, la situación actual, se refieren a qué se ha escrito sobre ese problema, qué evidencias hay. Y las evidencias se encuentran en los artículos científicos. O sea, aquí no van a poner, no, el problema de nosotros es esto. Entonces, no, eso no va aquí. Eso va, hay un momento donde se pone, pero no es aquí. Es al final prácticamente de lo que es el problema. Pero ahorita no, aquí es pura evidencia científica, o sea, puros contexto de artículos científicos, digamos, que han encontrado, que han hecho estudios referentes a la problemática que nosotros queremos investigar. A eso se refiere la situación actual. Veamos otro grupo. Sí, no, o sea, está bien como comienzo, pero tienen que mejorarlo. Otro grupo. Una pregunta, ustedes no tienen clase a las 6, no los voy a estar entreteniendo acá, porque el otro día tenía un grupo que tenía clase a las 6, yo estaba a las 6:05 todavía con ellos. ¿Tenemos otro grupo? Nosotros. Francesca. ¿Quién va a presentar? Veamos. Francesca, perfecto. Sí, en el caso de ustedes, Francesca, es la misma situación. En lo que es, ¿cómo se llama? La situación actual del problema es toda la literatura científica que se ha escrito al respecto. Y cómo la situación actual comienza, o en algunos casos,
puedo empezar dando una definición que hay del tema que tengo yo a tratar, pero todo eso se saca de artículos científicos. De ahí vengo como si hay alguna estadística al respecto, y esa de dónde se saca, de estudios anteriores. Y como les decía, vamos de lo general a lo particular, podemos sacar, digamos, qué es lo que hay a nivel. Si hay datos globales a nivel mundial, si no, vamos sacando de países. De los países, digamos, si hay de Europa, bueno, casi mucho estudio ya, este tipo de estudios ya no lo hacen en Europa ni en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos he hallado algunos. Entonces, de ahí vamos disminuyendo. Si no hayamos, entonces mencionamos en el estudio hecho por tal fulano de México, la cita, encontraron tal cosa, o según no sé quién, ustedes están con el estrés, ¿verdad? Doctor, con referente a eso, sí tenemos lo que vendrían siendo artículos y encontramos varios trabajos ya de investigación, ¿verdad? Sí se habla de estadísticas y de niveles ya planteados, de investigaciones ya hechas con diferentes estudiantes referente al tema. No nada más como una introducción quisimos colocar así, diciendo cuál es la situación problemática, ¿verdad? Sí, pero si era para preguntarle lo que acaba de mencionar acerca de si no encontramos realmente, como usted habló a nivel global, estadísticas que hablen de esto, podríamos guiarnos, de algún otro análisis que se haya hecho referente al tema. Sí, así es. Esa es la idea, es esa. O sea, por ejemplo, generalmente muchos, no, pero ¿ustedes de qué grupo son? El 1, doctor, el 1. Sí, porque como veo aquí Douglas Marín, no me suena el nombre para... Yo soy el coordinador del 1, doctor. Entonces, sí, así es. De esto hay una gran cantidad de estrés académico, ahí sí que hay barbaridad de estudios. Aquí sí, fácilmente, pero rápido encuentran un montón de estudios. Entonces, no, todo lo que se escribe ahí prácticamente va relacionado con, o sea, como les digo yo, situación actual. Es lo mismo que estado del arte y antecedentes. Entonces, y todo eso se refiere a lo que se ha escrito, a lo que se ha encontrado en lo que existe como evidencia científica. Y como evidencia científica, lo más actualizado está en artículos científicos. Puede ponerse cuestiones de libros, los libros generalmente, pero los libros están muy desactualizados. Y entonces generalmente a puro artículo científico que se construye esto. Que encontraron, por ejemplo, generalmente, como les digo, el estrés académico es tal cosa, o el estrés es bueno tenerlo porque nos ayuda a solventar en algunos problemas, y algunas cuestiones así generales. Después van encontrando estudios donde ya encuentra estadística, no van a poner datos los resultados de un estudio. Es la parte de la introducción de estudios que encuentran, ¿no? Porque los resultados si no van, aquí no van. Va a haber una parte que vamos a poner resultados, pero aquí no. ¿Les queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Vaya, pues. ¿Quién es falta un grupo? Sí, doctor, el grupo 4 falta. Vamos, pues, Roberto. Bienísimo. Ahorita le proyectamos. Va, pues. Ya presento, ya voy. Denme un segundo. Ahí. Me avisan cuando puedan verlo. Ya. Ya, vaya. Bueno, doctor, nosotros optamos por hacerlo mediante una presentación y dimos respuesta a las preguntas que nos planteó. También establecimos un listado de referencias, que era lo que estaba viendo de los otros grupos. Lo que nos falta es numerar y poner la precontextualización del problema. Eso es lo que vamos a ir viendo, digamos, como a posteriores, pero hay que ponerle ahí los numeritos porque parte de lo que es el perfil del proyecto, piense que dice que al menos debería tener 10 referencias el perfil.
Y los únicos lugares donde ustedes van a poder hallar para poder hacer referencia es acá en el planteamiento del problema y en la justificación que vamos a hacer más adelante. Por eso cuando yo les digo 4 o 5 referencias, quizás acá es más fácil encontrar más referencias que en la justificación. Entonces acá podemos poner por lo menos unas 6 referencias para cumplir con el parámetro de 10. Y claro, ya en lo que vamos a hacer la investigación son mucho más, ¿va? Por lo menos 25. ¿va? Va, veamos entonces. Roberto. Sí, disculpe, doctor. No se me encendió el micrófono. Bueno, pero retomando lo que le estábamos diciendo, decidimos hacer un listado de referencias para luego ponerlas en nuestro documento. Lo hicimos así por el tiempo, ¿verdad? Porque era muy poco tiempo, entonces decidimos hacerlo así para que fuera un poco más ordenado. Este es el tema, está bien. El tema de investigación, que lo tuvimos que arreglar en la clase anterior, y lo dejamos como el conocimiento, lo que usted nos dijo que hiciéramos porque era más fácil de medir y optamos por primer año de Perfecto. Está bien. Aquí está la primera pregunta. ¿Cuál es la situación actual de la problemática? No sé si gusta que se la lea o... Sí, pero esta parte está bien, ya que ustedes la pueden hacer, pero cuando hablemos de la situación actual, o sea, yo creo que no hemos confundido. Es que el perfil del problema es que uno tiene que entrar de lleno a hacer casi una pequeña investigación. Posteriormente nosotros cuando vamos a hacer el anteproyecto vamos a ver qué significa situación actual, pero ahora se los digo, situación actual significa la evidencia que hay sobre el problema y la evidencia es los artículos científicos que hay sobre ese problema. O sea, ustedes ponen la situación del problema, bueno, esto está bien para usted enmarcarse, pero esto no va a ir ahí. Ok, entonces lo cambiaríamos por prácticamente lo que se conoce del problema de momento. Sí, pero solo lo que está escrito en artículos científicos prácticamente. Ok, entonces en un momento lo cambiamos. Si quiere pasamos a la segunda pregunta para ver si hay... Veamos, sí. Y es a quien le afecta prácticamente. Sí, sí, lo que pasa es que igual, ¿verdad? Todo esto a quién le afecta es una cuestión que sale de la situación actual, ¿verdad? O sea, ¿quiénes están... ¿A quién afecta, digamos, el problema? O sea, probablemente no va a ser estudiantes en este caso, porque nosotros queremos saber qué pasa, qué conocimiento tienen los estudiantes. Pero lo que al final hace a quién afecta el problema es qué población. No necesariamente, en este caso, no necesariamente va a decir estudiantes universitarios. No vamos a encontrar probablemente, o puede ser que exista algún estudio, pero generalmente va a decir otro tipo de población, ¿verdad? Lo que interesa, igual que yo les ponía ejemplo, ¿a quién afecta el problema? Es decir, esto afecta a 3 de 4 pacientes diabéticos que no sé qué, a los que viven en países de recursos medios y no sé qué. Entonces, eso, ahí estoy diciendo a quién afecta. O sea, no es, o sea, porque estamos hablando del problema. Entonces, generalmente en este caso, lo que nos interesa o a que van a encontrar ustedes, a quién afecta, va a ser, digamos, a la población que tenga, digamos, algún tipo de estilo de vida que lo conlleve, digamos, a ser de riesgo para encontrar tener una enfermedad de esta. Entonces, no es esta respuesta. No sé si les queda claro. Sí, está bien, doctor. En un momento lo vamos a cambiar y si gusta, se lo presentamos la clase que viene. No hay problema. Sí, en la clase que viene necesito que bueno, solo un grupo lo presentó bien, ¿no? Entonces, los otros 4 grupos necesito que lo replanteen. Por favor. Eloísa, por ahí estoy viendo su mano de hace rato, disculpe, ¿qué nos dice? Sí, gracias, doctor. Tenía 2 dudas. La primera es con respecto al mapa de tarea. Ese mapa lo vamos a revisar en base a la información que hemos sacado sobre la contextualización del problema, que es lo que estábamos haciendo ahorita. No, repítame que por estar viendo la bibliografía no le presté un poco de atención. De la tarea, ¿cuál tarea me está hablando? Sí, la tarea del mapa que tenemos que entregar. Esa tarea del mapa no es de esto, ¿verdad? La tarea del mapa es, por ejemplo, un grupo por ahí me presentó, este es el tema que llegamos, ¿verdad?
Entonces, ahí van a tener, bueno, vamos a ver aquí, creo que no les ha quedado claro. O sea, ustedes van a tener que, o sea, esto es parte de la tarea. Ustedes van a poner el propósito de estudio más su línea de investigación. Van a hacer esto primero. Me lo van a poner junto con el mapa conceptual. ¿Y cuál va a ser el mapa conceptual? Nada más es el tema de ustedes. Incluso puede ser que ni hagan el mapa conceptual. Lo que yo necesito, así por decirlo, es un archivo en PDF. Oigan bien, por ahí me han enviado encriptado los archivos. Eso no los he evaluado porque dije en PDF. Hay que seguir las indicaciones. Por eso salimos mal en los exámenes. Se les pide algo y ponen otra cosa. Entonces acá en PDF. Entonces en PDF, o sea, ustedes van a poner esto, pues. Esto. ¿Cuál sería el propósito del estudio? Si es descriptivo, si es relacional, si es explicativo, si es predictivo y si es aplicativo. Y luego van a poner al final el propósito del estudio que ustedes seleccionaron, pues, que debería estar acá, ¿verdad? O sea, porque aquí en alguno de estos lo van a describir. Entonces, pero ustedes lo van a delimitar en tiempo, espacio y población de estudio. Ok, perfecto. De todos modos, cuando ustedes abran la tarea, ahí está explicado qué es lo que tienen que hacer. Ahora lo que voy a ponerles, porque parece que queda más claro, es que sea, incluso creo que les voy a poner esta gráfica. Este cuadro que es el que tienen que llenar y al final cómo queda su propósito y línea de investigación en base a su nivel investigativo que seleccionaron para hacer su estudio. ¿Estamos claros? Sí, Y gracias. esto en PDF, por favor. Doctor, Aquí disculpe. solo lo va a subir uno del grupo. Sí, Douglas. Fíjense que yo fui uno de los que le mandó así encriptado el archivo, pero fue porque la plataforma no me dejaba subir el archivo tal cual como yo quería porque decía que pesaba mucho. Pero los mapas sí están en PDF, lo que hice es que los metí en una carpeta y los encripté. Y ya había mandado trabajos así en la universidad y no pensé que hubiera problema, entonces no sé si tiene alguna alternativa para los que lo enviamos así. Sí, porque son, bueno, hasta ahorita de los que he revisado son como 5, pero todos los han mandado en PDF, entonces la mayoría me dice que ¿cómo se llama? Lo han cargado en PDF, entonces no sé cuál será el problema. Sí, sí, me lo Pasó igual que él. Yo lo hice en una página aparte, pero después ya no me funcionó, así que me pasé a Word, pero los dos mapas están en PDF, solo que están en una carpeta encriptados, pero los dos están en PDF. Bueno, los que lo mandaron así tienen que mandarlo en PDF, porque esa es la indicación, por favor. Igual este que queda tiene que ser en PDF. Ahora, hay varios que no han enviado su trabajo. Ya pasó el tiempo. ¿Qué pasa el que lo manda a destiempo? O sea, la calificación inicio era sobre 10 sobre 10. ¿Verdad? El que lo mandó después de ayer, o sea, que lo estaban mandando hoy, eso es base 8. Si es incompleto, justamente tal vez alcanzar el 6. ¿Verdad? Entonces, eso se los advierto porque ahí se los he puesto, o sea, ahí les pongo incompleto también. ¿Verdad? ¿Por qué es que está incompleto? Sí, no sé qué, Rebeca quería hablar. No. Bueno, entonces finalizamos acá ahora. Entonces, nos vemos el miércoles. Seguimos sobre esto porque esta parte que estamos haciendo ahorita es, digamos, de las más difíciles. Ahí, felicitaciones ahí al grupo 4 era, ¿verdad? No, 3, ¿verdad? Que hizo bien ese es un ejemplo. La idea que todos presenten porque, o sea,
Vean quién lo ha hecho bien también. Vale, entonces llegamos hasta acá. Quiero ver. Bueno, sí. Llegamos hasta acá.